Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Tramafax Político. En ausencia del titular Ramón Aguilar Fernández, un servidor Mario Hernández Sandoval los va a acompañar, y en la co-conducción el doctor honoris causa, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Trino Mario. Alcocer Bravo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Bien, qué bueno estar participando aquí con ustedes en el Tramafax, porque pues vamos a poco a poco a darle a conocer a la sociedad, ¿no?, todo lo importante y el acontecer que tenemos dentro de nuestro estado aquí en la capital misma. Sí, y vamos a hablar de unos shows baratos, de una película gacha que estamos presenciando los quintanarroenses, y que el escenario es el Congreso del Estado. Seguimos con el Congreso, Dios, sigue la fiesta. Vamos a ver de qué se trata. A ver, vamos a poner, a lo mejor tienes videos por allá, ¿no?, donde van a expresar algunas cuestiones de lo que está sucediendo en el Congreso en estos días. Antes de ver los videos, es conveniente que recordemos que cuando estaba por salir la 15ª legislatura se le detectaron varias anomalías, la sociedad o el electorado estaba muy molesto y decidieron darle su voto a otros. Esas son las causales realmente, ¿no? Y se habla de algunas cuestiones muy duras en cuestión de manejos administrativos, no solo de recursos financieros, sino de recursos materiales, como son los vehículos, ¿no? Y el exceso de pago creo que se le daba también a ciertos personajes muy allegados a quien presidía en ese momento el Congreso. El derroche de dinero en disque asesores, las prebendas adicionales a la dieta que tiene, ¿no?, de renta de vehículos, gasolina, de viáticos, o sea, era... Y listas nominales, ¿no?, de quienes cobraban y al final no aparecían físicamente dentro del Congreso. Y esa 10ª legislatura prácticamente la tuvo el PAN y el PRD, que fueron los que se despacharon con la cuchara grande, ¿no? Por ello se dio esa modificación del cambio de nombre, ¿no?, para eliminar y borrar huella de lo que sucedió en su momento. Pero bueno, hoy se tratará este tema. Sí, y es curioso o paradójico, porque esa 15ª legislatura le dio cauce a algo que ya la gente estaba pidiendo, y que ellos además se comprometieron en campaña a hacer las modificaciones, y una de esas era desaparecer la Gran Comisión, y en la nueva ley orgánica que iba a entrar en función, nada tontos los integrantes de esa legislatura dijeron sí, pero esto se va a aplicar hasta la 16ª, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, y una de esas innovaciones era la desaparición de la Gran Comisión, ya en esta legislatura, una coordinación rotativa de las fracciones parlamentarias como en el liderazgo del Congreso, y entonces el electorado sale a las urnas con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, y le da un máximo de respaldo a Morena, que gana 9 diputados. Tiene la mayoría ya. Al final creo que esta denominación que le dieron de Junta de Gobierno y Coordinación Política es parte de esa estructura para que la administración pasada dentro del Poder Legislativo desaparezca cualquier situación que pueda comprometer a quienes en su momento todavía se quedaron dentro de esta nueva legislatura. Sí, y bueno, con esas expectativas, la ciudadanía, lo primero que vemos es un show de vándalos apenas entra esta 10ª legislatura, con 2 diputados como buenos mozalbetes agarrándose a patadas a un lado del estrado de donde está la presidencia, ¿no? Lamentables situaciones de esto, porque deja en evidencia la falta, a lo mejor, de una cultura legislativa, y no solo de esa cultura legislativa, sino una cultura de conducta como persona, ¿no?, a pesar de esa investidura que tienen, que el pueblo se las otorgó. Y después de eso vino el desgarriate por apropiarse o por designar al líder o a la lideresa de la fracción parlamentaria de Morena, ¿te acuerdas? Sí, todo un
un show ahí, que hasta tuvieron que venir las autoridades de nivel central para poder manejar la situación y tranquilizarla. Vimos a la lideresa nacional, a Jacob Polemski, aquí en un hotel céntrico, informando, calmando las aguas, apaciguando a los diputados y diputadas morenistas y diciendo, esto ya va a entrar a su cauce normal. ¿Y cuánto nos duró el gusto? Ni una semana, creo, porque en cada junta que tienen hay sus problemas. Yo creo que aquí la tendencia es de que deben de trabajar en equipo. Y prácticamente la sucesión que se viene a futuro es el pleito que hay internamente, ese desgaste por tener el control de la bancada y de la presidencia en su momento del legislativo. Eso, pues lo único que deteriora es la imagen, no solo de nuestra entidad, del poder legislativo, y desde la propia sociedad, que al final fue quien les otorgó ese voto de confianza, pero hoy creo que ante estas conductas se están traicionando, y son conductas que solo están previniendo irregularidades pasadas. Ahora, no es meramente el pleito o la disputa por las representaciones, no, sino es lo que conlleva a tener esa responsabilidad. Estamos hablando de designación o contratación de asesores o aprobar asesores, meter personal, recomendados, familiares, inventarles cargos, nombramientos, asignarles salarios. Esa es la parte del recurso humano. Eso es lo que está detrás de todo esto. Imagínate la parte del recurso financiero. ¿Qué hay en cuanto al presupuesto tan jugoso que debe de ser que se estén rasgando las vestiduras en el Congreso? Y bueno, antes de que se diera el segundo intento de golpe de Estado al titular de la fracción parlamentaria de Morena, antes de eso, Edgar Gasca Arceo había anunciado que después de analizar la nómina y algunos asuntos administrativos, había detectado que aparecían personal que tenía un salario extra casi, jugoso, ¿no? Que el doble, creo, de los que están ahí, por lo que manifiestan unos informes periodísticos, ¿no? Otro diputado del PT, Roberto Herales Jiménez, ya también nos había dicho que iban a hacer una limpieza porque había ahí varios aeropuertos donde bajaban nada más a cobrar aviadores. Yo creo que aquí la rendición de cuentas es muy importante porque obedece que es un recurso que sirve para prestar ayuda a la sociedad, porque han habido casos en que la misma sociedad, gente de escasos recursos, gente vulnerable, ha solicitado el apoyo y se los niegan, y cuando se veía ese despilfarro que existía en la administración pasada del Poder Legislativo. A todos estos conflictos de los que estamos hablando y triquiñuelas, a esto agréguele que todavía, aunque el diputado Arcila diga que ya es asunto saldado, superado, aún todavía la ciudadanía espera que se le informe, que se aclare a dónde demonios fueron a quedar poco más de 100 millones de pesos que otorgó la 15ª legislatura en supuestas ayudas sociales. Ahí vamos a meter ahí una frase que dice: donde reside la verdad y la sabiduría, se encuentran las virtudes. Yo creo que ahí nuestros legisladores tienen que sacar esas virtudes que tienen para poder enderezar este barco que con estas conductas que están tendiendo deja mucho que desear, porque al final también hay legisladores con mucha experiencia que ya han estado en otras administraciones dentro de diferentes puestos, y eso les ha dado esa particularidad de conocimiento y que puedan conducirse. Pero si no nos ponemos de acuerdo y si siguen prevaleciendo intereses personales o intereses de algún grupo, pues el único que padece las situaciones va a ser siempre la sociedad. Y ahorita que mencionabas de tablas políticas, mira que en esta 16ª legislatura tenemos
a expresidentes municipales, a exdiputados locales, tenemos a dos presidentes de Congreso, a Chanito Toledo y a Eduardo Martínez Arcila, dos que tuvieron el control de una legislatura. Aparte, Carlos Hernández Blanco, que fue presidente municipal, secretario particular de un gobernador. Es decir, hay gente ya experimentada con muchas tablas políticas, ¿no? Pues ellos son los que deben de dar un ejemplo para poder conducir y los que no, pues deben de haber tomado algún curso de introducción al puesto, porque de lo contrario, entonces, ¿qué tenemos dentro del Congreso? Va a ser una pena que quienes legislan no saben ni siquiera escribir. Eso es muy lamentable, ¿no? Y bueno, regresemos la película unos cuadros. Después de que llegó la líder nacional de Morena, Jade Kolpolevsky, pareció que ya se había calmado, que la estabilidad había vuelto a la fracción parlamentaria de Morena y que Edgar Gasca iba a quedarse y se quedó como titular, y además de coordinador de la bancada, como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, un año. Hasta ahí todo marchaba bien, pero de buenas a primeras, después de otra encerrona y después de algunas gentes otros diputados, como diputadas y diputados, ¿no? Como Fernanda Trejo, Fernando Chávez, Alberto Batún, Paula Pech y Reina Durán, se reúnen y deciden darle golpe de Estado a Edgar Gasca, primero como líder de su fracción y después, según sus cálculos de manera automática, iba a perder también la presidencia, el liderazgo de la Jucopo durante un año. Para esto, si me lo permites, vamos a ver un video de una declaración de la diputada Reina Durán Obando antes del pinochetazo. Producción, por favor, pónganos este video. Pasar a pleno nada más era un tema de formalismos, que en realidad no había ni el sentido, y ya actualmente su servidora es la coordinadora de la bancada de Morena y por ende la presidenta de la Jucopo. ¿Por qué la afán? ¿Por qué Increíble, ¿no? Lo que expresa la diputada. Aquí no es cuestión de caprichos, realmente. Aquí es cuestión de legislar. Hay que ver que el pueblo esté bien, que tenga una calidad de vida, una mejor forma de vida, que hayan servicios de salud, servicios educativos, todo esto lo que debe de conformar una buena administración dentro del grupo parlamentario, en los cuales deben de legislar sobre estas cuestiones que hace falta a nuestra sociedad y otras. Pero al final podemos ver que aquí esta representación o este golpe de Estado que se intentó hacer por esta diputada, un golpe de Estado fallido, porque se maneja aquí hubo hasta intereses centrales. Dudo que haya habido eso, porque si no, pues hubiera algún documento que manifieste el ordenamiento de su bancada para poder decir, ella es la que debe de ir, pero hay legislación desde el mismo poder legislativo que no permite este tipo de situaciones. Como si hablamos del artículo 94, si no me equivoco, ahí se maneja que se pueden hacer modificaciones, pero dentro de sus integrantes, y esto no tiene nada que ver con la cuestión de poder mover al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que creo que hay una mala interpretación de la ley, o a lo mejor no estudiaron bien la ley para poder dar un golpe de Estado como el que intentaron. Esa es una perspectiva a la que yo en mi forma personal estoy observando. Lo que vimos que hicieron esta quinteta de diputados y diputadas es que hicieron alarde de una ignorancia, de un desconocimiento de la ley orgánica del poder que representan. Eso es grotesco, de veras, es condenable, es vergonzoso, que ellas siendo miembros de un poder
el Poder Legislativo, no conozcan la ley orgánica y que uno de sus artículos de esa ley orgánica dice que el presidente, el coordinador, que es luego pasa a formar parte de la Jucopo, solo podrá ser removido en ausencia temporal o parcial. O definitiva. ¿No? Así Digo, es, correcto. parcial o definitiva. O sea, que un diputado no conozca, que no haya tenido tiempo, además de posar para los reflectores y salir en retratitos, que no haya tenido tiempo de leer la ley orgánica del poder que representa, me parece muy, muy grave. Gravísimo, porque lo único que refleja es su falta, ahora sí, de profesionalismo, pero sobre todo la vergüenza de salir en público y hablar situaciones que desconocen, habla muy mal y los deja mal parados en este sentido, ¿no? Ahora, esta diputada Reina Durán Obando, que se da un baño de pureza y se pone una toga de docta en la ley orgánica del Congreso del Estado, horas antes había cometido una fechoría también grave, ella y otras. Recordemos que el fin de semana pasado, Morena hizo reuniones en distritos de Quintana Roo para seleccionar a quienes iban a integrarse a la dirección nacional. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones y entre esas elecciones se va a cambiar a la líder nacional, a Yevgeny Polensky. Los estatutos de este partido, de Morena, dicen que no pueden participar ahí los que ocupan un puesto de representación popular, regidores o diputados, o que tienen un puesto de servidor público, de secretario o subsecretario. Y una de estas, que sí, violando, fíjense, habla de respeto a Morena, de los estatutos, pero ella, con todo el conocimiento de los estatutos, violó los estatutos, el artículo ese donde dice que no pueden participar, para que entrara y fuera miembro a la dirección nacional, ¿no? Este articulado es un candado para efectos de evitar tener dos cargos y, como se dice por allá, no puedes servirle a dos patrones. O te dedicas a una cosa o te dedicas a otra, porque si no vas a quedar mal con los dos. Y si estamos en posiciones de tener dos cargos, simple y sencillamente la actuación que va a tener va a ser negativa, errónea. No va a dar el 100 hacia la función que se le tenga asignada. Ahora, una pregunta de niños, de elemental. ¿A quién iba a resultar beneficiado si se hubiera cambiado, si hubieran quitado a Edgar Gasca de la Jucopo? Aquí pareciera que hay un interés muy, muy profundo, ¿no? Como si estuviera la mano de arcila, ahora sí la mano que mece la cuna, para beneficiarse en el sentido de que no puedas seguir una auditoría de su actuación en el Congreso pasado. Ahí está la situación que está permeando. Y el interés personal nos lo reveló horas antes del pinochetazo el mismo Edgar Gasca, cuando dijo que había tenido una reunión con algunos de sus diputados y que no iba a ceder a intereses personales. Y trascendió que lo que estaban pidiendo dos diputadas, junto con el novio, que no sé cómo, la alcahuetería de una presidenta municipal, que no le dice, oye, aquí tienes que trabajar, lo deja que ande ahí de la manita con la diputada, y bueno, le fueron a pedir que les diera buenos cargos, con empleos, con un buen salario, a amigos y familiares de este par de diputadas, y que además les diera una lana extra para que se pudieran mover. Eso trascendió de lo que Gasca dijo, no voy a ceder a esas pretensiones. Interesante e importante, porque la rendición de cuentas es algo primordial para darle certeza a nuestra sociedad. Si este movimiento fue para ello, para tratar de evitar una auditoría profunda,
debe de darse esa auditoría. Yo creo que es dinero del pueblo, repito, un dinero que debe ejercerse para beneficiar a nuestros pueblos. Hay mucha gente afuera necesitada, que da lástima ver su situación precaria en la que vive, unos que viven hasta en la calle, enfermos, que no les han aportado o dado ese servicio por parte del Congreso cuando han ido a solicitar el apoyo. Si no hablemos de dependencias, a lo mejor el Congreso tiene facultad, tiene recursos, tiene presupuestos para ejercer, para apoyar gestiones de ese tipo de naturaleza, gestiones sociales. Incluso cada diputado tiene una cantidad que maneja de manera individual para apoyos. Lo que se tiene que ver es que esos apoyos independientes se busque la forma de cómo comprobarlos. Y si es posible, a lo mejor no puedan facturar porque no están registrados, un recibo ante 2 testigos o ante alguna sociedad civil que garantice y que avale que se entregó ese recurso para beneficiar a nuestra población. Si me lo permite, maestro, vamos a un corte y regresamos inmediatamente, no tardamos, a Tramafax Político. Continuamos con el desbarajuste que han hecho del Congreso del Estado algunos diputados y algunas diputadas. Vamos, si me lo permites, Tino, vamos a ver un video más donde hay declaraciones nuevamente de la diputada Reina Durán Obando, después de que le dicen, no procede lo que estás pidiendo. Los diputados integrantes de la misma, en un acto de ilegalidad y misoginia, porque es un tema de género, por el hecho de ser mujer, no me están reconociendo un derecho que tengo. Ellos dicen que reconocen a Edgar Gasca como presidente de la Jugocopo. No puede ser presidente de la Jugocopo simple y sencillamente porque no es el coordinador de la bancada de Morena. Nosotros vamos a proceder como la ley nos marca, vamos a pelear nuestro derecho y le hago un llamado a las diputadas de este Congreso. La interpretación que da la diputada a la negativa que le dan a su planteamiento. Eso es bien claro, ahí el artículo 55 del Poder Legislativo manifiesta muy claramente que se pueden hacer los cambios del coordinador, pero de su bancada, más no del presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto, como se manifestó hace un momento, es única y exclusivamente por cuestiones de justificación temporal o definitiva se puede hacer el cambio. Queda mal parada realmente. Aquí se requiere un estudio de fondo por parte de los diputados, y a lo mejor estamos generalizando, son algunos que les hace falta un poco de instrucción. Tienen que educarse para poder entrar a, no llamemos un conflicto, sino a poder negociar situaciones de esta índole. Pero estas negociaciones para mí son estériles porque la finalidad es simple y sencilla, está a la vista, el no permitir que se siga una auditoría. Yo como un reportero aprendiz, yo lo primero que le pediría a esta diputada Reina es que ¿por qué no mostró el acta donde se reúne con los otros 4 diputados y entre ellas algunas mujeres? ¿Por qué no mostró el acta cuando hace declaraciones? O yo, reportero, le he dicho, me muestra el acta de la reunión con el contenido de ese encuentro. No lo muestra. Y yo también le preguntaría, ¿y por qué si no hay un documento que respalde donde los demás le piden que ella sea la nueva coordinadora de su fracción parlamentaria? Yo diría, entonces
mientras no me muestre un documento, es pura demagogia. Puro circo, realmente no, 5, son 9 en total, los 5 no pueden decidir, tienen que ser los 9 unánimemente para decidir que ella sería la coordinadora parlamentaria de su partido. En ese sentido, desde ahí ya empezaron mal. Es el desconocimiento total que tienen sobre las leyes legislativas. Ese es un grave problema, porque si estamos así, ¿qué legislaciones podrían darle a nuestro pueblo? Y sigo pensando, hablando como reportero. Dice en una declaración a los medios de comunicación que ella tiene el aval, el respaldo de la Dirección Nacional de Morena. O sea, yo le pediría, muéstreme el documento donde Jacob Polensky o la Dirección Nacional le dice que que el golpe de Estado fue aprobado. Papelitos hablan, realmente, solo el expresar, bueno, las palabras se las lleva el viento. Aquí debemos de ser contundentes, debemos de ser, conducirnos con la verdad. Si no hay esa conducción, Dios, ¿en manos de quién estamos en el Congreso? Es un peligro latente esta situación que están exponiendo a nuestra sociedad realmente. Ahora, dentro de todo esto, y que lo menciona ella, y que vale la pena retomarlo, es que todos los demás representantes de las fracciones parlamentarias sí están metidos en un problema. ¿Por qué? Porque por un lado dan el espaldarazo a Edgar Gasca para que continúe como miembro de la Jucopo, con 1 año en la representatividad del Congreso. ¿Y qué pasa si ya no tiene la coordinación de la fracción de Morena? Se va a poner interesante esto, no, y aquí si observas, al final todos los grupos parlamentarios votaron a favor de este diputado, PRD, PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, MAS, el PT. Hasta Eduardo Martínez. Hasta él mismo, que pareciera ser el promotor de este movimiento, votó a favor. Entonces, traicionó a quienes en su momento empujó y le dieron esa confianza para apoyarlo, ¿no? Sí, y bueno, entonces, en todo esto, el único que está perdiendo en imagen, en honorabilidad, es el Congreso del Estado y la ciudadanía en general, porque lo que nosotros estamos esperando es que se actualicen leyes, que se ponga, que se modifiquen algunos artículos, que entren nuevos decretos, que entre la revocación de mandato, que todo y nada más no vemos claro. Fíjate que pareciera ser allí, en una ocasión leí, el mismo Eduardo Arcila, cuando estuvo al frente, escondió la ley orgánica del Poder Legislativo y la modificó a escondidas. No sé qué tan veraz sea esto cierto, para que en un futuro como hoy se está viviendo no pueda ser auditado. Así alguna información o medios periodísticos lo sacaron en su momento. Ahora, hubo otro personaje que también metió las 4 extremidades de la vergüenza. Me refiero al secretario general del Congreso, Arturo Castro Duarte, quien después de la declaración del golpe de Estado que dio esta diputada Reina, que entregó el documento a la Oficialía de Partes, rapidito, corriendo, salió, ¿no?, con cosquillas en la lengua a decir que sí procedía y que tenía razón y que había que cambiarlo. Del plato a la boca se cae la sopa, hay que tener mucho cuidado. Y si no tienen el sustento, hoy demostrado aquí, que nomás fueron a hacer payasadas y ridiculeces, y al final, repito, ¿qué representantes tenemos? A ver, a él lo contratan y sus funciones son meramente administrativas, de logística, a nivel del Congreso, no para intrometerse, no para andar de metiche con las fracciones de los demás partidos. A lo mejor le iba a tocar algo si ganaban. Si alguien de los diputados con un poquito ahí de exigencia, de rigor de las funciones, va y pide su destitución por intromisión en las actividades parlamentarias de las fracciones. Violentando funciones que no le corresponden. Es terrible esto, y a ver si no te toman la palabra los diputados, y que
vayan a solicitar a lo mejor su destitución, porque realmente pierden el piso con un puestecillo que tengan allá, y eso es lo lamentable. Eso dice la calidad y el nivel de personajes que tenemos dentro de la administración pública, y en este caso en particular dentro del Poder Legislativo. Y también es una rendija de lo que ocurre en el partido de Morena como partido. Lo que pasa es que hay una mezcla de diferentes personajes que han estado en diferentes partidos. Pero cada quien lucha por sus intereses, no la por lucha, el partido. Ahí está la lucha interna de intereses personales, o la lucha no del partido que los está ahorita cobijando, sino de los partidos a los que pertenecieron anteriormente. O sea, fíjate, en un equipo, sea de béisbol, de fútbol, de lo que usted guste, siempre hay una unificación en cuanto al objetivo. Trabajas en ¿no? equipo, alcanzas el objetivo. En Morena no. En Morena entren todos y cada quien luche por sus intereses, a lo por mejor, sus grupitos, o a lo por mejor sus pandillas, por sus... Eso mismo que está ocurriendo es para desbaratar a Morena, o que en las siguientes elecciones no tenga un posicionamiento como el que tuvo en la elección presidencial. Yo con todos este desbarajuste que traen, y esto que vemos en el Congreso no es exclusivo de lo que ocurre en el Poder Legislativo, lo vemos en los ayuntamientos que tienen, lo vemos aquí en Otompe Blanco, lo vemos en Playa del Carmen, lo vemos ¿cómo se llama?, en Benito Juárez, en Cancún. Tenemos una cajita de Pandora ahí. Aquí de estas diputadas hay varias seguidoras de esta Mara Lezama. Es eso, yo creo que ya están en el inicio para la búsqueda de la gubernatura, y esto está provocando situaciones de esta naturaleza, ajenándose de su función real, que es la de velar por el pueblo, hacia el pueblo, legislar para el pueblo, buscar lo mejor para el pueblo. Hoy se alejan de esa función buscando una continuidad en lo futuro, y el pueblo, como siempre, el pueblo, que Dios los bendiga. Sí, no nos hace falta que un poco de memoria, un poco de usar la historia, los antecedentes, las carreras personales de los que entran ahí a los partidos. Les falta un poco o mucho de ética y de moral. Eso les hace falta para poderse conducir siempre en la línea de justicia, en una línea de legalidad, en una línea de verdad, de veracidad en la conducción de lo que están ellos haciendo a favor de nuestra entidad, a favor del pueblo. Pero pareciera que no es a favor del pueblo, es a favor de sus intereses, de los intereses de partidos o intereses de algún otro gobernante que quiere posicionarse de nueva cuenta, y hay esa lucha de poder interna que está desbaratando a los poderes, y no solo está ocurriendo en el Congreso del Estado, lo podemos ver a lo mejor hasta en la cuestión de los magistrados o en el mismo Ejecutivo. Hay luchas y hay ahora sí gente que no es leal a quienes los han puesto, que están viendo sus intereses y han hecho a un lado la oportunidad que se les dio. Y eso son focos que se encienden, focos rojos por los que debemos de estar también como sociedad presentes e ir señalándolos, porque al final la libertad de expresión es parte de lo que nuestra Constitución nos otorga, sin perjudicar a terceros, conduciéndonos con la verdad, para que esto pueda impactar de una forma positiva y que nuestra autoridad pueda ese señalamiento constructivo tomarlo y tomar las medidas pertinentes para ir encauzando de nueva cuenta el barco hacia un buen puerto, porque al final hay muchos funcionarios que dejan mucho que desear realmente, y podemos mencionar muchos, pero no es el tema de hoy. Hoy estamos hablando de ese circo que tenemos en el Boulevard Bahía, porque sí, al final es un circo, hay una carpa, la forma que tiene da esa forma y da ese espectáculo que hoy estamos viviendo, muy lamentable. Ojalá y algunos de todos estos diputados y diputadas que están metidas en este grotesco show, le pregunten a la ciudadanía, a sus representados, qué opinan de este barato show que estamos viendo, y cuándo
¿cuándo van a llevar a plasmar en leyes las aspiraciones del electorado quintanarroense? ¿Cuándo? ¿Les sobrará tiempo después de estos alborotos? Yo creo que están más metidos en esta carnicería de lucha de poder que realmente la función por la cual fueron asignados a esos lugares por parte del pueblo, ¿no? Ahora, esto también nos deja ver dos faltas de sanciones. En Morena no los dejan, según los estatutos, no pueden ventilar de manera pública los asuntos que hay internos, ¿no? Pero lo estamos viendo. Y sin embargo, no vemos, no manitas que mecen la cuna, son manazas que están atrás del poder o buscando el poder y que no reciben ninguna sanción de parte de Morena, ¿no? Parece que Morena es un partido alcahuete donde todo es permitido, no hay ninguna sanción. Y en el Congreso, que tiene una ley orgánica, tampoco hay ninguna sanción para dos pelafustanes que se agarran a golpes arriba, o para los que intentan dar un golpe de Estado a su líder. Aquí puede haber una confusión en cuanto a la cuestión legislativa. Están tomando esto una situación partidista, ¿no? Que lejos de actuar de la forma correcta, lo están llevando a sus colores partidistas y está enfocado a que estas conductas que estamos viviendo hoy en el Congreso, que estamos viendo que el pueblo a lo mejor esté disfrutando porque pues no se había visto situaciones antes como estas, ¿no? A lo mejor otro tipo de señalamientos, pero hoy es para mí hasta ridículo ver esa conducta de nuestros diputados, porque no es realmente el deseo de que estén en conflicto, sino deben de mediar y buscar una solución alterna a estos conflictos que ellos mismos están generando de una forma pacífica. ¿Qué tienen que hacer? Señores diputados, condúzcanse con las virtudes para que puedan ser útiles a nuestra sociedad. De lo contrario, la sociedad seguirá pagando las consecuencias de sus actos y no estamos en este momento para ello. Sería importante, tocaste un punto muy importante de la cuestión de legislar en cuanto a sanciones. Vamos, no solo en los partidos, vamos a legislar sanciones dentro del poder legislativo. A ver, tu conducta no es apropiada. Ahí es donde deben de empezar a legislar todos los partidos, todo este grupo parlamentario de los diferentes partidos, para efecto de evitar situaciones de esta naturaleza, porque esto no es una cancha de box, es una zona, yo le llamaría de lujo, por lo que representa esa investidura que llevan los diputados, y que debe de ser una investidura impecable, que deben de luchar siempre por encauzar el beneficio de la sociedad, y ese es el primordial motivo, legislar a favor de la sociedad, y que legislen también. Es una propuesta muy personal, que legislen para ellos mismos en sanciones, en conductas que vayan en contra y en detrimento del mismo Congreso y de la misma sociedad. Tú que eres experto en cuestiones, en pasiones ínfimas, ¿no? Más bajas, dice Job, más bajas que la misma tierra. ¿Cómo luchar o cómo meter en razón para trabajar en equipo con alguien que tiene una manita por atrás que le está dando cuerda, o bien con otro que tiene unos intereses perversos? De entrada tienen que ponerse la camiseta y tienen que estudiar. Si no hay estudios, si no hay educación, es muy difícil que puedan entender, comprender y adaptarse a un grupo parlamentario, llámese tratándose del Congreso, y poder saborear realmente esa función que se les ha otorgado. Si no aman a su sociedad, si no la aman, porque eso es lo que se está viendo, no hay empatía,
¿no? Hacia nosotros, porque nosotros formamos parte de esta sociedad. Entonces es muy difícil que se pueda dar un conglomerado en un grupo que puedan ponerse la camiseta. Ahí desde arriba, desde la parte central, quienes los dirigen y conducen, tienen que iniciar esa parte educativa. ¿Qué sucede? Que los grupos parlamentarios de hoy en día, en el caso de Morena, están conformados por diferentes actores de diferentes partidos, y eso pues ya traen dentro de ellos una educación y estatutos del partido del cual provienen. Entonces, para que les caiga en la mente realmente esos estatutos al cual pertenecen, al partido que les dio esa facilidad para poder estar dentro de ellos, deben realmente capacitarse, capacitarlos y que se pongan a estudiar esos estatutos para que puedan ver la diferencia y puedan alejarse de ese conocimiento que traen anteriormente. De lo contrario, van a seguir las mismas cuestiones dentro del Congreso y no va a haber un avance, porque al final no hay avance y necesitamos que nuestra sociedad goce de legislaciones que puedan proveer a la misma beneficios. Bien, sí, incluso Morena tiene ahí un rubro de dinero, de presupuesto, de su prerrogativa para la capacitación. Un instituto de capacitación política. No sé si funciona o no funciona, y la otra es, yo me preguntaría si los diputados de Morena que desconocen la ley orgánica o la Constitución o los estatutos del partido, tienen la humildad de decir, no sé nada de esto, danos un taller o un curso. Ahí están, deben de tener un instituto de capacitación, pero lo importante también, repito, creo que hay que legislar que para ser diputado, cuando menos mínimo gocen de un nivel educativo, una licenciatura. De lo contrario, estamos cayendo en situaciones y vamos a seguir en este tipo de problemas. Se van a quejar los derechos humanos, que cómo estás discriminando, si la diputada ya ves que dijo, esto es misoginia, esto es machismo, esto es... ¿Cuestión de género? No, no es cuestión de género. Aquí no podemos hablar de cuestión de género, creo que aquí lo que se está viendo son intereses personales, realmente. Bueno, si lo permites, Trino, y nos apoya la producción, vamos a ver, después de que se reúnen los líderes de las bancadas para analizar la solicitud que presentó la diputada Reina Durán, encabezando a un grupo de 4, para pedir, dar a conocer primero que ella era la nueva líder de la bancada morenista, y por otro lado, según ella dice, de manera automática yo paso a presidir la Jucopo durante un año. Después de que se la niegan, vamos a escuchar qué nos dice Edgar Casca Arceo. Y sobre todo en el artículo 55. Dice la coordinación, ¿cómo queda? ¿Quién queda frente a la coordinación? Pues la ley es muy clara, nosotros seguimos al frente y les repito, con miras a seguir trabajando. La gente de Quintana Roo no está esperando más divisiones, no está esperando más pleito, al contrario, está viendo quién está dando resultados y quién está preocupado, sobre todo presentando iniciativas y llevándolas a cabo. La diputada Reina Durán acaba de mencionar que va a recurrir a todos los actos legales y que incluso va a convocar actividades como ella en calidad de presidente de la Jucopo. Yo ya les dije, de todas maneras va a salir un comunicado al ratito y ya la Junta pues ya ha determinado. La estabilidad al interior de la fracción. ¿Cómo interpretas su opinión, su punto de vista? Lo que acabamos de comentar a lo largo de este programa, a pesar de que se le ve nerviosón ahí, se ve un poco nerviosón, porque sí, es un enfrentamiento que va a haber dentro de los grupos parlamentarios, pero creo que está bien definida su postura de él, y pareciera que ya había tenido un estudio previo a lo que representa los estatutos del Poder Legislativo, y eso le garantizó un poco más la confianza, ¿no? Porque si vemos la errada conducta o la forma de tratar de imponerse de esta diputada, pues al final, con esa legislación
que se tiene dentro del Congreso, pues es la pauta que va a dar quién se va, quién se queda, quién permanece. Y ahí están los resultados. Repito, fue un show que se dio ahí por parte de la diputada y que solo deja ver que hace falta conocimiento al respecto, que le hace falta más lectura a la legislación de su propio Congreso. Sí, tienes razón, Tino, en todo esto, sus opiniones, sus observaciones, y mira que también todo lo que ha ocurrido en este escasos, ¿qué será?, 45 días de la 16ª legislatura, le dan la razón a la sociedad cuando ésta pide que desaparezcan las plurinominales, que se les baje la prerrogativa a los partidos, que desaparezcan partidos. También le dan la razón al pueblo en cuanto a la revocación de mandato. Si hubiera revocación de mandato, los pelafustanes que se agarraron a golpes ya no fueran, ya no estuvieran. Fuera. Este intento de pinochetazo también hubiera sido motivo para que llamaran al suplente. Sí, hay varias cosas que este grotesco desempeño nos está impidiendo que se ponga en práctica. Legislar ante conductas de esa naturaleza para el Congreso, para que sean castigados y evitemos situaciones de esto que nomás nos ponen en el ojo del huracán y ante la vista no solo de nuestro país, a nivel internacional, mal parados realmente, y no son ellos, son los quintanarroenses. Fíjate, esto me recuerda a una frase que no es muy de mi agrado porque es despectiva. Casi al final de su dictadura, un periodista norteamericano, creo que es James Krigman, le pregunta a Porfirio Díaz cuándo va a haber elecciones, ¿no? Y este dictador dijo que el pueblo no estaba preparado para la democracia. Yo creo que aquí se la volteo a estos diputados que nos han quedado a deber, que no están preparados para ser diputados. Pues la conducta lo dice, habla por sí sola, ¿no? Y repetimos, hay gente preparada ahí, eso es lo que llama mucho la atención. Sí, pero son títulos regalados, comprados, ¿no? Los intereses son muy fuertes. O sea, no puede ser que alguien que fue a la escuela se comporte así. Pues sí hay. Hemos visto muchos. O le regalaron las calificaciones. Pero mira, también, después de ver todo esto, uno se pregunta, ¿y cómo las autoridades electorales o la sociedad o los líderes o servidores públicos, políticos, cuando ven que la gente no va a las urnas, ¿verdad?, cómo va a ir después de ver todos estos desbarajustes, ¿no? Pero son puntos a favor. ¿Cómo Mario, vas a votar a votar por un partido o por sus candidatos y mira todo lo que hacen? ¿Qué sucede aquí? A lo mejor se inhibe un proceso electoral, pero es quienes conocen estos procesos y las mañas, pues es benéfico, ¿no? El que menos gente vaya, pues a lo mejor claro, incluyen por allá. Menos deciden por la mayoría. Boletas, exactamente. Y siempre va a gobernar un 10% de los que votaron, pero ese 10% de un 100 se comparte entre los que estuvieron al frente y dices, estamos hablando de un 4, un 5% real que votó por la persona que está gobernando. Tenemos entonces autoridades, o en el caso de los que son electos por la vía electoral, por las urnas, tenemos representantes que fueron legales, ¿no?, pero ilegítimos. Ilegítimos, es correcto, porque no forman parte de ese 50 más 1 cuando no menos. Están legitimados por la mayoría. Y si damos una segunda vuelta, si en la primera no salieron a votar, en la segunda menos, pero ¿quiénes salen a votar? Los que conocen de estas situaciones, que ya tienen mañas, pues mandan a su gente para que sean ellos los mismos que sigan bajo el control del gobierno. Su voto, los que se prestan al acarreo, al turismo electoral. Venden su voto por 500 pesos y se están muriendo de hambre 3 años, 6 años, y es muy penoso y lamentable porque juegan con la situación
precaria de la gente pobre, y que el mismo sistema ha generado esa pobreza para poder tener el control. Genera pobreza y impone miedo, y es una forma de control. Ignorancia. Por eso hay que luchar que la gente salga adelante, que se eduque, abrirle los ojos, que sepan qué es lo que se merecen realmente como seres humanos. Yo me quedo ya casi al finalizar este programa, me quedo con dos interrogantes. Una, ¿cómo le va a hacer el Congreso del Estado de Quintana Roo para justificar que haya una nueva coordinadora de una fracción parlamentaria y que esté en la Junta de Gobierno y Coordinación Política alguien que no es el líder de su fracción? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿y cuál es el próximo número baratito que nos van a regalar? Pues estemos a la espera, a ver qué va a suceder después de esto, porque va a suceder algo, no se van a quedar con las manos cruzadas. Ya nos amenazó la diputada que esto le va a dar un cauce legal hasta las últimas consecuencias. No hay que forma. Es la frase más consabida. Pues, por lo que vemos no hay forma, está bien tipificado en el artículo 94 y 55 del Congreso, y a lo mejor si busca por otro lado tendrá que buscar el voto unánime de su bancada para efecto de tener ese posicionamiento. De lo contrario, si son 9 y nomás 5 estaban, pues no están todos. Y al final quien impulsó esto los abandonó, los dejó mal parados. Sí, y fíjense, eran un grupo de 5 y solo hemos escuchado la voz de una, que es de la diputada Reina Durán Obando. Y la de Fernanda Trejo no la hemos escuchado, y de Fernando Chávez tampoco, y de Alberto Batún, y de Paula Pech, solo una habla. A ver qué piensan de lo sucedido, ¿no? Ojalá y salgan Esto también a dar nos una dice lectura. mucho, ¿no? Pues a lo mejor no tienen la capacidad, son manipulados. Entonces solo una está, son las ideas de una persona, y las 5 nada más le fueron ¿a qué? A ser parte del show, ¿no? Lamentable, triste, penoso, y porque queremos lo mejor para nuestro estado. Mire, tuvimos una 14ª legislatura que diseñó un paquete para proteger a un gobernador que hoy está en la cárcel. Luego tuvimos a una 15ª legislatura que supuestamente iba a trabajar de manera honesta, limpia, y miren cómo terminamos. Tenemos la 16ª legislatura y en 45 días nos han regalado pura basura, puro show corriente. Creo que le ganaron al circo Ataide. No, ahí hay cosas honorables, Ahí creo ¿no? que hay mejor cosas que disfrutar. Maestro Trino, ¿algo más para terminar? Pues decirle a nuestros diputados que se aboquen, que trabajen, quienes todavía no tienen el conocimiento de lo que representa legislar, que se aboquen al estudio para poder darle lo mejor a nuestra sociedad, y quienes ya tienen ese conocimiento, pues solo y simple y llanamente que lo apliquen o que redoblen ese conocimiento para una mejora continua en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro Quintana Roo. Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa Tramafax Político. Nos vemos hasta el próximo lunes, ya seguramente con su titular, Ramón Aguilar Fernández. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Mario, por la invitación. Gracias a la producción. Hasta pronto. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.